Lo prometido es deuda, así que pónganse bien cómodos porque hoy en unos segundos les cuento los libros 1, 2, 3 y 4 de Avatar, la leyenda de Korra. Esta historia comienza con la icónica intro, esta vez narrada por Tenzin, el hijo de Aang, quien nos cuenta cómo el antiguo Avatar junto a sus amigos puso fin a la terrible guerra provocada por la Nación del Fuego, y posterior a esto, junto al Señor del Fuego Zuko, el Avatar transformó las colonias de la Nación del Fuego en la República Unida de Naciones, donde maestros y no maestros podrían convivir en paz y armonía. Esta gran nación fue llamada Ciudad República. 70 años después de esto, el Avatar murió, y como el ciclo de las estaciones, el ciclo del Avatar comenzó otra vez. Es entonces cuando vemos que el nuevo Avatar acaba de ser descubierto, esta vez en la tribu Agua del Sur. Ella es Korra y con tan solo 4 años, sorprendentemente ya controla 3 de los 4 elementos. Años después de esto, Korra ha perfeccionado sus habilidades y ha demostrado ser bastante buena en el aspecto físico del control de los elementos, sin embargo no tanto en la parte espiritual, motivo por el cual se le ha complicado aprender aire control. Aquí vemos otra vez a Katara, pero ya bien viejita, siendo parte de los maestros de Korra, quien está a punto de ser enviada con Tenzin, el hijo de Aang y Katara, para que él sea su maestro de aire control, ya que bueno, él y sus 3 hijos son los únicos que existen en todo el mundo, por el momento, ya que aparte de su esposa, que es esta llamada Pema, está embarazada. Aprovecho y también les presento a Naga, el animal espiritual de Korra, que es un perro oso polar. Lo que hay es que Tenzin pospone el entrenamiento de Korra y se marcha a Ciudad República a resolver unas cosas, cosa que hace que Korra se desespere y con la bendición de Katara decide seguirlo, y una vez llega a Ciudad República, inmediatamente se mete en problemas luchando contra unos criminales, por lo que es arrestada por la fuerza de policía de Metal Control creada por la gran Toph Beifong y actualmente dirigida por su hija Lin Beifong. Tenzin por suerte salva a Korra de la situación y termina aceptando entrenarla en la isla del Templo del Aire, en la que él vive con su familia en Ciudad República. Una vez instalada, la problemática de Korra se interesa en un deporte llamado Pro Control, y así termina conociendo a estos 2 hermanos llamados Mako y Bolin, uno un maestro fuego y otro un maestro tierra. Lo que hay es que por cosas de la vida, Korra termina uniéndose a ellos en su equipo, sirviéndoles como su maestra agua, pero resulta que para ser parte del campeonato, los chicos tienen que pagar una cuota que ellos no tienen porque son bastante pobres y huérfanos. Y es por esto que Bolin termina involucrándose con unos bandidos, y esos bandidos son secuestrados por otros llamados los igualitarios, que les cuento son personas que buscan oprimir el uso de los poderes, ya que los consideran injustos, y ellos son liderados por el gran villano de esta temporada, que es este llamado Amon. Lo que hay es que Mako y Korra buscan a Bolin y terminan encontrándolo en una ceremonia de los igualitarios, en la que el líder cuenta que su familia fue asesinada supuestamente por maestros fuego, que además le dejaron una gran cicatriz en su rostro, y es por esto que ahora él, con el poder de los espíritus, demuestra que les va a quitar los poderes a todos los maestros que existen, ya que por alguna razón él usa una técnica que le permite quitarle los poderes a los maestros. A Bolin lo salvan justo a tiempo y Amon termina dejándolos escapar para que ellos sean mensajeros de su gran poder, ya que ahora ningún maestro está a salvo. Después de esto conocemos a Tarlok, un miembro del Gran Consejo que planea liderar una fuerza especial para acabar con Amon y los igualitarios, y jugando sucio, consigue que Korra acepte formar parte de ella. Mako por otra parte conoce a esta chica llamada Asami Sato, hija de Hiroshi Sato, creador del Satomóvil, que es el transporte que la mayoría de la gente utiliza. Entre estos dos surge algo y Asami hace que su padre patrocine a los Hurones de Fuego en el torneo, o sea el equipo de los chicos. Llega el gran momento del torneo y aquí nos enteramos de que Bolin se ha enamorado de Korra, que a su vez está enamorada de Mako, que está enamorado de Asami, y cuando Korra le confiesa lo que siente, él primero la deja en la friendzone, pero después le confiesa que está medio confundido y la verdad no sabe exactamente lo que siente, pero de todas formas ambos le rompen el corazón al pobre de Bolin, que ya después se le pasa lo que siente por Korra y todos terminan siendo amigos otra vez. Durante el torneo los chicos terminan perdiendo contra unos jugadores tramposos, pero justo aparecen los bloqueadores de chi. Porque sí, los igualitarios además pueden bloquear el chi de los maestros y dejarlos sin poderes por un rato. Lo que hay es que atacan el estadio y Amon les quita los poderes a los ganadores, sembrando así el miedo entre los maestros, ya que al final consigue escapar. Luego de esto, Korra, que ahora también es amiga de Asami, descubre que el padre de esta oculta algo, y al final se descubre que está trabajando en secreto con Amon y los igualitarios, cosa que decepciona bastante a Asami. Tarlok, el del consejo, comienza a ganar cada vez más poder. Korra renuncia a su fuerza
esfuerzo especial al darse cuenta de la clase de persona que es, y es que el tipo consigue que se apruebe una ley en contra de todos los no maestros, donde se penaliza el ecualismo y todos los no maestros puedan ser arrestados y expulsados de la ciudad si son considerados conspiradores. Esto solo consigue que se empeore la situación con los igualitarios, y cuando Korra lo enfrenta solo consigue que Mako, Asami y Bolin sean arrestados, y esta vez Tenzin lamentablemente no puede ayudarlos. Korra enfrenta a Tarlok en su oficina y ambos tienen una épica batalla en la que el tipo revela ser un maestro sangre y termina secuestrando a Korra, a quien todos comienzan a buscar, pero Tarlok finge que fue atacada por los igualitarios y que ellos se la llevaron. Mientras tanto, Korra tiene visiones con Aang y sus amigos, en donde ve que ellos atrapan a un peligroso maestro sangre llamado Yakon, quien fue condenado a cadena perpetua y además fue despojado de sus poderes. Y es que resulta que Tarlok es hijo de ese peligroso maestro, y el grupo al final descubre que es él quien tiene a Korra, pero el tipo termina escapando, y una vez en su guarida es capturado por Amon y sus hombres, mientras que Korra por suerte consigue escapar y reunirse con el grupo. Y aquí un dato, y es que Tarlok atacó a Amon con sangre control, pero al parecer esto a él no le afecta. Ya más adelante sabrán por qué. En este punto todos los miembros del consejo son secuestrados, todos a excepción de Tenzin, que consigue escapar. Amon y los igualitarios atacan la ciudad con las máquinas creadas por Hiroshi Sato, y recuerdan que les había dicho que la esposa de Tenzin estaba embarazada. Bueno, pues justo ahora le dio la gana de parir, pero por suerte todo sale bien y deciden llamar a su nuevo hijo Rohan. Lin está con toda la familia para protegerlos, pero al final son atacados y ella es capturada por Amon, quien entonces le quita los poderes. Korra y los chicos se esconden y a la ciudad llegan los refuerzos que pidió Tenzin, que son el general Iroh y su flota, pero no, lamentablemente no es ese Iroh, sino el nieto de Zuko. Lo que hay es que son atacados apenas llegan y toda la flota es destruida, por lo que él entonces pide más refuerzos, esta vez al general Bumi, el otro hijo de Aang y Katara. Pero mientras llegan, Korra y Mako se infiltran en el Templo del Aire, que ahora es sede de los igualitarios. Aquí los chicos se encuentran con el mismísimo Tarlok encerrado, quien confiesa que es hermano de Amon y que el tipo es nada más y nada menos que un maestro agua y maestro sangre de la tribu del norte, porque es que desde chiquitos ambos fueron entrenados por su padre Yakon, pero se separaron y Amon se volvió lo que es ahora y está completamente fuera de control, por lo que él mismo les pide que por favor lo detengan. Korra y Mako entonces usan esta información a su favor, y en un encuentro de Amon con sus seguidores, Korra desenmascara al tipo, contando su verdadera historia, pero aquí él muestra su rostro y la cicatriz que de verdad le dejaron los supuestos maestros fuego. Además, muestra que ha capturado a Tenzin y a sus hijos, los últimos maestros aire que existen. Korra consigue liberarlos y entonces comienza la batalla final contra los igualitarios, durante la cual Amon revela ser de verdad un maestro sangre y le quita los poderes a Korra. Bueno, todos menos el aire control, ya que ese ella recién lo aprende en este momento, y salva a Mako lanzando a Amon al agua, donde él revela públicamente ser un maestro agua y que su cicatriz pues es falsa. Mientras esto pasaba, Iroh y los demás chicos se enfrentan a las armas de los igualitarios y Asami termina capturando a su propio padre. Amon escapa y se lleva consigo a Tarlok en un bote, pero este último lo hace explotar, terminando así con sus vidas y salvando al mundo de su hermano. El tío Bumi llega cuando ya todo ha pasado, y al final del episodio vemos como Korra consigue finalmente conectar con sus vidas pasadas y el avatar Aang le regresa sus poderes con energía control. En ese momento Mako está a su lado y ambos se confiesan lo mucho que se aman y terminan juntos, porque el Mako se dio cuenta de que con Asami la cosa no funcionaba, y la temporada termina con Korra devolviéndole sus poderes a Lin con la energía control que ahora domina. El libro 2 continúa 6 meses después de esto. Mako ahora es policía y Asami, que ahora está a cargo de la empresa de su padre, está casi en bancarrota. Korra por su parte domina el aire control, pero Tenzin le advierte que todavía le falta la parte espiritual del avatar. Y también Bumi se mudó con Tenzin en el Templo del Aire y sus gestos lo dicen todo. Lo interesante aquí comienza cuando todos visitan la tribu Agua del Sur para un festival, y aquí conocemos a Kia, la tercera y última hija de Aang y Katara. Ya les prometo que esta es la última. Y además conocemos a Unalaq de la tribu del norte y hermano de Tongrak, el padre de Korra, que por cierto vive en el sur. Y aquí nos enteramos de que últimamente hay unos espíritus que andan como fuera de control y se están volviendo malignos, y Unalaq demuestra saber muy bien cómo controlarlos, por lo que Korra decide que él sea su nuevo maestro y deja de lado al pobre de Tenzin, por lo que este se va con su familia de vacaciones al Templo del Aire del Sur, y la verdad es que se desconectan de todo el mundo y de los eventos que están a punto de suceder. Pero durante este tiempo Tenzin mejora la relación con sus hermanos. De vuelta en la tribu, Asami hace negocios con este tipo llamado Barrick, que primero es bueno, después malo, después bueno otra vez, y así sucesivamente. Lo que hay es que él siempre está ahí para cagarle en todo momento. Unalaq por su parte quiere que Korra abra un portal que permitirá supuestamente calmar a los espíritus enojados,
que él le cuenta están enojados porque su padre Tonraq hace años fue desterrado de esas tierras por haber destruido accidentalmente un bosque, y fue entonces cuando él se fue al sur a comenzar de nuevo. Korra se enoja con su padre por no haberle contado esto y después consigue abrir el portal, y ahora les presento oficialmente a Eska y Desna, los gemelos de Unalaq. Bolin comienza una relación con Eska, pero la verdad es que rápido se arrepiente y ya lamentablemente no puede escapar de ella. Unalaq, una vez que Korra abre el portal, revela que quiere unificar las tribus y tropas del norte llegan al sur, lo que provoca que esta gente se enoje y comience prácticamente una guerra civil que Korra no puede evitar, empeorando todo cuando Tonraq y la madre de Korra son arrestados por haber conspirado en contra de Unalaq. Al final la madre es declarada inocente, pero Tonraq resulta culpable junto con otros rebeldes y condenado a muerte. Es aquí cuando Korra descubre que su tío es un desgraciado que hizo que a Tonraq lo desterraran en primer lugar hace años, ya que siempre lo ha odiado. Ella entonces une fuerzas con Barrick, el socio de Asami, para rescatar a Tonraq y a los rebeldes. Aquí Korra decide irse a Ciudad República a buscar refuerzos, mientras que Tonraq se queda para defender a su pueblo, y Eska persigue al grupo súper enojada ya que Korra se ha llevado a Bolin, a quien ella recientemente le había propuesto matrimonio. Una vez en Ciudad República, Korra habla con el nuevo presidente Raiko, pero él no quiere involucrarse en asuntos de las tribus Agua, y para completar ella termina su relación con Mako, cuando ambos tienen diferencias sobre qué hacer al respecto, por lo que ella se marcha a la Nación del Fuego, a buscar al Señor del Fuego y pedirle ayuda, topándose en el camino con Eska y Desna, quienes enojados le enfrentan y Korra es tragada por un espíritu maligno. Mientras tanto, Mako descubre que Barrick le está robando a Asami, pero no tiene pruebas de esto, ya que aparte el tipo se ha ganado la confianza de todos, haciendo a Bolin famoso al volverlo protagonista de unas películas anti-norte que ahora todos aman. De vuelta con Korra, ella despierta herida en una isla de la Nación del Fuego, pero sin recordar nada. Es encontrada por unos maestros fuego que la llevan con una anciana, que descubre que el espíritu de Korra ha sido contaminado, por lo que la introduce en un pozo místico para curarla, y allí Korra conecta con sus vidas pasadas, quienes le indican que tiene que buscar a Rava. En este momento Korra inicia una especie de viaje espiritual en el que conocemos al Avatar Wan, primer avatar, y aquí tenemos un doble capítulo en el que Korra revive la vida de Wan, porque es que resulta que hace 10.000 años la gente vivía en leones tortuga, y Wan, con el objetivo de robar comida para sus amigos, se mete a formar parte de una casa fuera de la ciudad, para así conseguir el poder del elemento fuego que el león tortuga entregaba a quienes salían de la ciudad. Lo que hay es que el tipo nunca devolvió el poder que le fue entregado, por lo que es capturado y desterrado de la ciudad, pero el león decide dejarlo con el poder del fuego. Una vez en el bosque, Wan conoce a otros espíritus, de los cuales se termina siendo amigo, y descubriendo que existen otros leones tortuga. Con los espíritus, Wan aprendió a controlar el fuego como nunca nadie lo había hecho, y después de un tiempo decide irse a buscar a otros leones tortuga, pero en el camino se encuentra con dos espíritus peleando. Ellos son Rava, el espíritu de la luz y de la paz, que por cierto es blanco, y Batu, el espíritu maligno de la destrucción, que por cierto es negro. Wan termina liberando por error a Batu, por lo que Rava se enoja bastante con él al decirle que acaba de poner en peligro el balance del mundo. Posterior a esto, Wan se encuentra con otra isla león tortuga, pero esta vez una habitada por maestros aire. Aquí él presencia cómo llega Batu y vuelve malignos a todos los espíritus que allí habitan, y Rava también aparece para detenerlo, pero ella se vuelve más pequeña a la vez que Batu gana más poder. Wan entonces le pide al león tortuga el poder del aire, convirtiéndose así en el primer humano en tener dos de los elementos, ya que el león tortuga accede, pero solo a cambio de que sea Rava quien le enseña a dominarlo, cosa que ella hace ya que el tipo se compromete a devolverle el equilibrio al mundo, lo que tiene que hacer antes de la convergencia armónica, que es una lucha que ocurre cada 10.000 años entre los grandes espíritus. Con ayuda de Rava, Wan domina los elementos restantes para poder enfrentar a Batu el día de la convergencia, y pasarles el cuento corto, al final Rava se fusiona con Wan, para que de esta forma él pueda derrotar a Batu, encerrándolo para siempre en el mundo de los espíritus, y convirtiéndose así en el primer avatar, ya que ahora fusionado con Rava, él se convierte en el puente entre el mundo físico y el espiritual. Sin embargo, con el tiempo, Wan no pudo resolver los conflictos entre los hombres, y muere sin lograr la paz en el mundo, por lo que Rava, como agradecimiento, le permite regresar y continuar su misión en otras vidas. Korra entonces despierta y ahora sabe lo que tiene que hacer, porque es que resulta que la convergencia armónica se acerca, y el verdadero plan de Unalaq es liberar a Batu. Aquí vemos cómo ella llega al templo del aire, donde se reencuentra con Tenzin, Kia, Bumi y el resto de la familia. Korra les cuenta todo lo que ha pasado, y Tenzin ayuda a Korra a intentar entrar en el mundo de los espíritus, ya que desde allí ella va a querer cerrar el otro portal que Unalaq quiere abrir. Lo que hay es que Tenzin no puede ayudarla, pero su hija mayor, Jinora, es quien demuestra tener una conexión bastante fuerte con los espíritus, por lo que al final Tenzin acepta que sea ella quien guía a Korra al mundo de los espíritus. Una vez dentro, las chicas se terminan separando, ya que en este mundo nadie tiene poderes. Korra
Korra se convierte en una versión pequeña de sí misma, ya que termina asustándose, pero se encuentra nada más y nada menos que con el gran Iroh, esta vez el original, quien la ayuda a recuperar la paz interior y volver a su edad original, al mismo tiempo que Jinora se encuentra con la biblioteca de Washington, en la que descubre dónde están ubicados los portales y cómo cerrarlos, pero es atrapada por Unalaq y cuando Korra intenta salvarla, el tipo hace que ella abra el portal del norte, cosa que Korra hace, pero todo era una trampa. Por suerte es salvada por un espíritu de ave fénix y sale del mundo de los espíritus, pero sin Jinora. Ahora sí volvamos a Ciudad República, donde para hacerles el cuento corto se termina descubriendo que Barrick es un desgraciado y el tipo es arrestado. Aquí llega Korra para advertirle al presidente Raiko que Unalaq planea dominar el mundo, pero el tipo insiste en que no se va a meter en esos problemas. Los chicos entonces terminan pidiéndole ayuda a Barrick para que les preste un barco para ir al sur a enfrentar a Unalaq, y Korra resulta que ha olvidado que terminó con Mako, cosa que no deja muy feliz a Sammy, porque es que resulta que ella se estaba haciendo ilusiones otra vez con Mako. Al llegar al Polo Sur descubren que la resistencia ha sido eliminada y Tongrak ha sido capturado. Aquí todos a excepción de Bumi son capturados por Unalaq, pero el tipo, que por cierto es el único de los hijos de Aang que no tiene poderes, consigue rescatarlos a todos. Entonces ahora sí enfrentan cara a cara a Unalaq, que revela que no solamente quiere liberar a Batu, sino que también se va a fusionar con él para convertirse en un avatar oscuro que dominará el mundo. Y a pesar de sus esfuerzos, Korra no consigue evitar esto y Batu termina siendo liberado. Comienza una pelea todos contra todos, al mismo tiempo que Tenzin se mete en el mundo espiritual con Kia y Bumi, y luego de varios retos consiguen rescatar a Jinora. Eska y Desna al final se pasan por el lado de los buenos, ya que Bolin finge estar enamorado de la loquita de Eska, y durante la batalla Korra es vencida por Unalaq, que saca a Raba de su cuerpo y la destruye, rompiendo así su conexión con los avatares pasados y convirtiéndose a sí mismo en un espíritu oscuro gigante. Tenzin y sus hermanos llegan al lugar, donde Kia ayuda a sanar a todos. Korra está en shock por todo lo que acaba de pasar, mientras que Unalaq ataca Ciudad República y vemos que Barrick termina escapando de su celda. Tenzin consuela a Korra y la lleva al árbol del tiempo, donde ella comienza a meditar y libera su energía espiritual más interna, transformándose en un gran espíritu de luz azul que se teletransporta a Ciudad República. Y aquí Korra recuerda que Raba no puede ser destruida del todo, sino que todavía un fragmento de ella vive en el interior de Batu, por lo que Korra ya sabe dónde atacar y con ayuda del espíritu de Jinora consigue recuperar a Raba, destruyendo a Unalaq en el proceso. Esto al tiempo que todos los demás peleaban contra espíritus malignos en el mundo de los espíritus, hasta que justo regresa Korra con Raba para ayudarlos, y justo antes de que termine la convergencia, Korra decide dejar abiertos los portales espirituales para que de esta forma los humanos y espíritus coexistan juntos. Más tarde Korra le revela a Mako que sí recuerda haber roto con él, y ambos terminan oficialmente su relación sentimental. Finalmente Korra declara que el mundo ha cambiado para siempre y que su vínculo con sus vidas pasadas se ha perdido. Eska termina con Bolin y decide volver con Desna a su hogar en el norte, y la temporada termina con Tongrak siendo nombrado el nuevo jefe de la nueva y unificada tribu Agua. Semanas después de la convergencia armónica se crea un cambio en la energía que nunca se había visto. Toda la ciudad está llena de lianas espirituales que conforman la selva en la que viven los espíritus, por lo que la gente se queja y culpan a Korra de todo este desastre. Bumi termina descubriendo que ahora tiene aire control, al igual que muchas otras personas en el resto del mundo. Esto tipo como efecto secundario de la convergencia armónica, y lo que hay es que Korra es expulsada por Raiko de Ciudad República, por lo que decide marcharse a buscar a los nuevos maestros aire, misión que se le complica ya que ninguno de los que encuentra está dispuesto a dejar su vida para irse a vivir al templo del aire, pero el equipo se termina encontrando con este niño llamado Kai, quien sí está interesado en irse con ellos, aunque la verdad el niño es un ladrón y solo quiere escapar de la Reina Tierra, pero cuando lo descubren él asegura que sí ha cambiado de verdad y se termina uniendo al equipo. Por otro lado conocemos a Sahir, el Big Bad de la temporada, que escapa de una prisión de máxima seguridad gracias a que también obtuvo aire control, pero este no anda solo y comienza a liberar también a sus besties, que son este maestro lava llamado Ghazan y esta maestra agua prodigio llamada Minghua, cosa que preocupa mucho al gran señor del fuego Zuko, a quien por fin vemos otra vez en esta serie. El equipo conoce a la Reina Tierra, quien les dice que supuestamente no hay maestros aire en su reino, pero esto es falso y ella termina secuestrando a Kai, porque resulta que la muy perra anda creando a su propio ejército de maestros aire, cosa que es descubierta por Korra y el equipo, que crean un plan para salvar a los maestros aire, pero justo aparece Lin Beifong para informarles que Sahir y compañía han escapado, y es que resulta que cuando se descubrió que ella era el avatar, Sahir y su grupo de criminales quisieron secuestrarla, pero por suerte los atraparon. No obstante, ellos nunca dijeron cuáles eran sus motivaciones. Pero bueno, ahora tenemos otro problema, por lo que dejan a Sahir a un lado y salvan primero a los maestros aire, que esta vez sí deciden irse con Tenzin al templo del aire. Mientras esto pasaba, Zuko llega a la tribu del norte, donde con Tongrak, Sky y
Desna intentan evitar que Zahir libere a una última prisionera que pueda hacer fuego control con su mente, pero la verdad es que los malos son muy buenos y la que resulta ser novia de Zahir termina escapando. El nuevo equipo Avatar sigue con su viaje y esta vez Lin se queda con Korra para protegerla. Ellos llegan a la ciudad de Zaofu, donde conocen a la media hermana de Lin, que es esta llamada Su, con quien por cierto no se lleva nada bien, pero es que resulta que la hija de Su llamada Opal es también una maestra aire. Aquí el grupo se encuentra otra vez con Barrick, quien absuelto de sus crímenes ahora hace negocios con Su. Mientras tanto en el templo Zahir se infiltra con los demás maestros aire, pero es descubierto por Kia, quien tiene un enfrentamiento con él pero termina escapando. Durante su estancia en la ciudad, Korra aprende un poco de lo que es el mental control, convirtiéndose así en el primer avatar en hacer este subelemento. Y bueno, Lin termina arreglando las cosas con su hermana. Al final Opal también se marcha al templo del aire, al tiempo que Zahir y su grupo se infiltran en la ciudad para llevarse a Korra, pero al final los descubren y después de una épica batalla, el grupo termina escapando, descubriéndose aquí que uno de los hombres de confianza de Su fue quien los ayudó a infiltrarse, y es por esto que Su deja correr a los chicos irse a buscarlo, para que lo traigan ante la justicia. Los chicos entonces se marchan sin Lin, encontrándose al traidor en una posada en medio de la nada. El tipo se va a encontrar con Zahir en el mundo espiritual, por lo que Korra lo persigue y presencia como Zahir termina deshaciéndose de él. Aquí ella tiene su primera conversación con el tipo, el cual le cuenta forma parte del Loto Rojo, que es como la contraparte del Loto Blanco, y que planean crear un nuevo orden mundial. Mientras esto pasaba en el mundo físico, Minghua y Ghazan atacan a los chicos para llevarse el cuerpo de Korra, y Mako y Bolin son capturados, pero Asami por suerte logra escapar con Korra. Bueno, no con tanta suerte porque son capturadas por el Reino Tierra. Después de esto, el Loto Rojo va a hablar con la reina, y hacen un trato para que ella les entregue al avatar, a cambio de la ubicación de los maestros aire que les robaron. Mientras tanto, las chicas consiguen escapar de sus captores, y cuando Zahir se entera de esto, asesina a la Reina Tierra por haber jugado con él, y entonces procede a romper la barrera del reino, diciéndoles a los ciudadanos que ya no serán oprimidos por ningún tirano. Mako y Bolin también son liberados, para que le lleven un mensaje a Korra, pero antes de irse del caótico Reino Tierra, les cuento que aquí ellos se encontraron con su familia perdida, y terminan ayudándolos a escapar del reino. Luego llegan al mismo oasis de antes, donde estaban Korra, Asami y ahora también Lin, Tongrak y Zuko. Los chicos le dan el mensaje de Zahir a Korra, y es que si ella nos entrega, él va a destruir a todos los maestros aire. Rápidamente el grupo se quiere contactar con Tenzin, pero ya es demasiado tarde, porque Zahir ya está en el templo, y ataca y derrota a todos, incluyendo al mismísimo Tenzin, pero por suerte, algunos maestros aire consiguen escapar. Zuko se marcha a la Nación del Fuego, y los demás llegan al templo del aire, donde Korra decide entregarse ya que cree que es la única opción, mientras que Mako, Bolin y Asami van a rescatar a los demás maestros aire capturados. Aquí se encuentran con Ghazan, que termina quemando todo el templo con lava, al tiempo que Zahir le tiende una trampa a Korra, y comienza una batalla contra él y su novia, durante la cual Tongrak es arrojado al precipicio, pero es salvado por una guardia de Su que es esta llamada Kubira, que en un ratico será más importante, así que recuérdenla. Lo que hay es que la novia de Zahir se hace la automorición gracias a Su, que por cierto vino porque su hija también está secuestrada, y aquí Zahir hace algo que desde hace siglos nadie hacía, y es que consigue volar usando aire control, llevándose así a la pobre Korra secuestrada. Como les había dicho, Ghazan había llenado el templo de lava, por lo que todos escapan, y en el proceso, Bolin termina descubriendo que es nada más y nada menos que un maestro lava. Llegamos al final de temporada, y resulta que el Loto Rojo quiere que Korra entre en estado avatar, para matarla y romper el ciclo para siempre, y para esto le envenenan con una cosita como de metal. Mientras tanto, todos los demás se infiltran en la guarida de Zahir para salvar a los demás maestros aire y a Korra, que por cierto, entra en estado avatar, y Zahir está a punto de matarla, pero ella se pone bien agresiva y termina liberándose. En ese instante Zahir sale corriendo, pero Korra lo persigue, mientras que Mako y Bolin se quedan para enfrentarse a Minghua y a Ghazan. Se libra la gran batalla final entre Korra y Zahir, pero el veneno hace efecto y neutraliza a Korra en medio de esta, por lo que Zahir ahora está a punto de matarla. Pero justo aparecen los maestros aire recién liberados, haciendo una especie de tornado que permite que Korra encadene a Zahir y sea atrapado. Por otro lado, a Minghua, Mako termina electrocutándola con el poder del rayo, mientras que Ghazan mejor se hace la automorición con tal de no ser atrapado. Ahora sí, todos casi felices y contentos, porque es que el veneno termina haciendo efecto por completo y la Korra se nos va por un segundo, hasta que entonces Su usa su mental control para extraer el veneno metálico que Zahir le había suministrado. 2 semanas después de esto, Korra queda en silla de ruedas, aunque le dicen que en poco tiempo estará recuperada. Jinora, la hija de Tenzin, es nombrada maestra aire, haciéndose sus respectivos tatuajes y celebrando junto a todos que la Nación del Aire finalmente ha resurgido. Y así, gente, llegamos al cuarto y último libro de esta historia, llamado esta vez Balance. 3 años después de los eventos ocurridos, la gente se ha empezado a acostumbrar a los espíritus, y el príncipe Wu está a punto de ser coronado rey del Reino Tierra. Y sí, este tipo salió de la nada,
Pero ok, lo que hay es que Mako es asignado como su guardaespaldas y el equipo Avatar está a punto de reunirse otra vez para la coronación, ya que todos han tomado caminos distintos en los últimos años. En el Reino Tierra vemos que Opal y Kai, ahora maestros aire un poco más experimentados, están ayudando con la reconstrucción de este. Y aquí conocemos a la gran villana de esta temporada. Ella es Kuvira, la gran unificadora del Reino Tierra, la tipa que antes les dije que era importante, porque es que ella fue designada como jefa provisional del Reino Tierra para restaurar el orden mientras se designaba a un nuevo rey. Bolin trabaja para Kuvira al igual que Barrick y su asistente Sully. Y Kai es novio de Jinora y Bolin de Opal, cuyo hermano Avatar Jr. resulta es el prometido de Kuvira. Pero ustedes quieren saber dónde está Korra, y es que Tongrak llega a Ciudad República buscándola, ya que hace 6 meses ella se había regresado del Polo Sur y desde entonces no ha sabido nada de ella. Y es que resulta que la pobre de Korra, luego de haber pasado por un terrible proceso de recuperación y de todo el trauma que le generó Sahir cuando literalmente casi la mata, ella nunca volvió a ser la misma, por lo que cuando finalmente pudo caminar volvió a Ciudad República y se cortó el cabello de que para cerrar el ciclo y se metió en peleas clandestinas, renunciando definitivamente a ser el Avatar, hasta que por cosas de la vida terminó entrando en el pantano donde se encuentra con nada más y nada menos que la gran Toph Beifong ya retirada. Llega el día de la gran coronación del príncipe mientras todos están buscando a Korra, pero cuando llega el momento, Kuvira decide que no le va a entregar el poder al príncipe, asegurando que ella ha creado un nuevo imperio tierra y es ella misma quien merece gobernarlo. Por otro lado, Toph ayuda a Korra a recuperar su estado Avatar y es muy nostálgico ver que aún siendo una anciana, ella mantiene su misma actitud. Pero bueno, lo que hay es que Korra aún tiene el veneno de Sahir en su cuerpo, porque según Toph nadie puede hacer Metal Control tan bien como ella, por lo que ayuda a Korra a que ella misma se saque los restos de veneno que aún le quedan dentro, y liberando hacia la chica del trauma que la perseguía. Y Korra se va con Jinora, Ikki y Milo, los hijos de Tenzin, que habían sido enviados a buscarla. Kuvira ataca la ciudad de Zaofu, al tiempo que Korra hace su gran aparición y viene a demostrar que el Avatar ha regresado. Opal intenta hacer que Bolin se dé cuenta de las verdaderas intenciones de Kuvira, y al final él se da cuenta al mismo tiempo que Barrick de que Kuvira literalmente está loca, por lo que juntos intentan escapar, pero ya es demasiado tarde y son atrapados junto a Sully, la asistente de Barrick, que al final los traiciona y se pone del lado de la gran unificadora, que le da 24 horas a Su para que le entregue su ciudad. Su obviamente no va a permitir esto, y ataca a la gente de Kuvira junto a sus otros hijos, pero obviamente son atrapados, y Korra intenta negociar con Kuvira para que los libere, pero como la tipa no entra en razón, ambas terminan enfrentándose en un duelo, en el cual la que gane obtendrá su cometido. Durante este, Korra casi gana al entrar en estado Avatar, pero sus traumas la debilitan y es derrotada por Kuvira, y aunque Opal y Jinora consiguen rescatarla, les toca dejar a Su en manos de Kuvira, que termina tomando el control de Zaofu junto a Avatar Jr. Korra regresa a Ciudad República finalmente después de 3 largos años, y reencontrándose aquí con todos, se ponen al día sobre lo que ha pasado, y junto a Mako y Asami tienen una aventura como en los viejos tiempos, rescatando al príncipe de ser secuestrado. Barrick y Bolin por suerte consiguieron escapar de Kuvira y al final consiguen llegar a Ciudad República, donde Barrick confiesa que Kuvira está trabajando en una super arma y para ella está utilizando raíces de las lianas espirituales, cosa que provoca que los espíritus se enojen bastante y las lianas comienzan a secuestrar personas y atacar a todos. Aquí Korra decide visitar a Sahir, ya que se da cuenta de que no puede entrar al mundo espiritual porque el recuerdo del tipo le está bloqueando, y él termina ayudándola, ya que la verdad es que los ideales de Kuvira no le gustan para nada. Korra finalmente consigue rescatarlos a todos, mientras que Bolin decide acompañar a Opal en una misión para recuperar a su madre y que así esto lo perdone por haber confiado en Kuvira. En esta misión también van Toph y Lin, y con ayuda de estas consiguen rescatar a los Beifong. Además nos enteramos de que el arma de Kuvira está fallando, y es que Sully realmente no está del lado de Kuvira y solo se quedó con ella para sabotear su arma, y como ya fue descubierta, el grupo aprovecha y también la rescatan a ella, y Toph regresa a su pantano luego de hacer las paces con su hija. Mientras esto pasaba, Korra le pedía a los espíritus ayuda para combatir a Kuvira, pero ellos son Suiza y no se meten en las guerras de nadie, a pesar de que ahora todos comparten el mismo mundo. Sully, al reunirse con los demás, anuncia que Kuvira planea atacar Ciudad República en 2 semanas, pero al final la muy perra adelanta su ataque, ya que su prometido ha terminado el arma antes, que por cierto es un coloso de platino gigante con el que Kuvira planea destruir Ciudad República a menos de que Raiko se le entregue, ya que según ella, Ciudad República se construyó sobre colonias que pertenecían al Imperio Tierra. Todos se preparan para la gran batalla final y hasta el general Airo hace su gran regreso, pero la verdad es que así que X. El equipo consigue secuestrar a Avatar Jr. para forzarlo a destruir el coloso y el cañón, pero el tipo la verdad es que no aporta nada, y Kuvira ataca el lugar en el que todos estaban, a pesar de que sabía que él se encontraba ahí, demostrándole así que ya va a seguir con sus planes sin importar cuál sea el precio. Todos consiguen escapar con vida del lugar e intentan ganar tiempo para que Kuvira no avance con su monstruo gigante. Barrick antes de la batalla le pide matrimonio a Sully, ya
que ella le había confesado antes que lo amaba. ¿Y recuerdan el padre de Asami que no aparecía desde la primera temporada? Bueno, pues él estaba en la cárcel y Asami lo había medio que perdonado, y Lin termina liberándolo para que lo ayude a derrotar a Kuvira, cosa a la que él accede, y en medio de la batalla se sacrifica para salvar a su hija del coloso, dejando a la pobre Asami otra vez destrozada. Pero no hay tiempo para llanto y todo el equipo se prepara para enfrentar de una vez por todas a Kuvira. Se infiltran en el coloso y Mako y Bolin intentan desactivar la fuente de poder, mientras Su y Lin lo inmovilizan, pero al darse cuenta de esto, Kuvira termina desprendiéndose el brazo en el que estaban y mandándolas lejos. Mako consigue desactivar la fuente de poder usando rayos, lo que provoca que la máquina explote, y Korra y Kuvira salen disparadas. Korra entonces le da una oportunidad a Kuvira, pero ella huye entre las raíces de la ciudad e intenta atacar a Korra con el cañón gigante que tenía el coloso. Sin embargo, termina perdiendo el control, provocando una explosión tan gigantesca que crea un nuevo portal espiritual. Ambas chicas terminan en el mundo de los espíritus, donde se nos revela que Kuvira es huérfana, y aquí como que quisieron justificar sus acciones con esto. Pero bueno, lo que hay es que al final ella termina rindiéndose y disculpándose con todos por el daño que hizo. Barrick y Shuli se casan y el príncipe Wu les revela a Korra y a Mako que planea convertir el reino tierra en una sociedad democrática en la que todos puedan elegir a sus gobernantes, demostrando así que después de todo no es tan imbécil como se pensaba. Mako y Korra quedan de amigos y Tenzin le dice a Korra que está muy orgulloso de ella, ya que en pocos años ha cambiado más el mundo que cualquier otro avatar en la historia. Korra y Asami, que se han vuelto muy amigas, hablan y juntas deciden irse de vacaciones al mundo espiritual, en lo que se deciden qué hacer con sus vidas, finalizando así con esta historia. Yo la verdad lo sentí más como un final de temporada que como un cierre completo de la serie, pero a pesar de todo a mí sí me gustó bastante la leyenda de Korra. Si llegaste hasta aquí déjame saber en los comentarios a ti qué te ha parecido, y sin más que decirles yo me despido.